Hollywood siempre tuvo pecadores, pero ninguno fue tan descarado, escandaloso e imparable como Mae West. ¿Qué la hacía tan peligrosa para la sociedad decente? Y cómo una sola mujer logró desafiar a toda América de manera tan profunda. La llevaron a los tribunales por corromper a la juventud. Fue a la cárcel por una obra que sacudió Broadway. Su nombre resonaba en el Congreso, se denunciaba desde los púlpitos y se susurraba en los dormitorios de todo el país. Imagina a una mujer cuya sola voz podía encender protestas de costa a costa, cuyas curvas eran tan legendarias que los pilotos de combate bautizaron sus chalecos salvavidas con su nombre, y cuyas noches secretas se convertían en los rumores más ruidosos del mundo del espectáculo. ¿Qué ocurría en esas noches? ¿Y por qué su nombre aún provoca discusiones hoy en día? Quédate conmigo hasta el final, porque allí escucharás la verdad impactante que Mae West nunca intentó ocultar. La verdad que el mundo no paraba de querer enterrar. Mae West entró en la historia como una mujer con una reputación tan deslumbrante como escandalosa. Los moralistas la condenaban en público. El Congreso la tenía en la mira. Y sin embargo, detrás de los titulares, ella luchaba por algo, por liberar a los estadounidenses de la hipocresía, el puritanismo y la falsa modestia. La sorpresa era que, según los cánones de belleza de su época, ella no encajaba en el molde. Apenas medía 1,55 m, con una figura común, pero sobre el escenario se veía como una diosa imponente e irresistiblemente seductora. El efecto provenía de un personaje cuidadosamente construido. Su postura, su maquillaje, sus vestuarios y, sobre todo, su manera inconfundible de moverse. Le gustaba compararse con la Venus de Milo, diciendo que sus proporciones coincidían con el ideal clásico, con una diferencia crucial. A diferencia del mármol, ella tenía brazos y sabía exactamente cómo usarlos. ¿Podría una apariencia promedio convertirse en el arma maestra de un genio? Mae West demostró que sí. Su físico se convirtió rápidamente en su carta de triunfo. Su busto, famoso y generoso, se decía que alcanzaba los 132 centímetros, cautivaba a hombres a ambos lados del Atlántico. Su fama era tal que durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores británicos apodaron a sus chalecos salvavidas inflables Mae Wests. Pero no era solo su figura lo que la hacía inolvidable. Cada uno de sus movimientos era deliberadamente sensual, casi felino. Los críticos decían que su andar era como un baile, y que junto a ella incluso las mejores artistas de burlesque parecían torpes. Su voz completaba el hechizo, grave, ahumada y provocadora, capaz de convertir cualquier frase en una insinuación. Uno de los mayores escándalos estalló cuando Mae interpretó a Eva en una adaptación radial de la Biblia. Con una sola línea sobre la manzana, entonada en ese susurro aterciopelado, desató la furia de iglesias en todo el país. Imagina, una voz, una frase, y Estados Unidos entero perdía la calma. La filosofía de Mae West era la aceptación alegre del placer físico. Ella creía que la naturaleza hizo a las mujeres distintas a propósito y que nadie debía avergonzarse de su individualidad. En esto se distinguía de la mayoría de las mujeres estadounidenses de los años 20, empujadas hacia un único modelo. Delgadas, pálidas, contenidas. Mae no encajaba en ningún molde. No era sufragista, pero tampoco una pin-up convencional. Estaba fuera de toda categoría. A través de sus papeles, su conducta y su vida,
Recordaba al mundo que los hombres no eran su objetivo, eran el escenario de su espectáculo. Con una sola mirada, podía hacer caer a un hombre de rodillas. ¿De dónde provenía esa audacia? ¿Qué forjó a esta mujer? Mae nació el 17 de agosto de 1893 en Brooklyn. Su padre, un exboxeador apodado Battling Jack, era conocido por su temperamento fuerte, las peleas públicas y su gusto por el alcohol. Su madre había hecho pequeños papeles en el teatro y el hogar respiraba espectáculo y excentricidad. Mae creció entre el caos del backstage, ensayos, gimnasios de boxeo y bulliciosas reuniones familiares. Allí aprendió a observar, imitar, absorber personajes y a admirar la fuerza masculina. Su amor por los cuerpos musculosos y los rostros atractivos nació en esa época y nunca la abandonó. Comenzó en el vaudeville amateur y pronto descubrió que tenía el escenario en la sangre. Para 1909, a los 16 años, ya se movía como una artista consumada. A los 17, Mae se casó con un actor de su compañía. Para entonces, su sexualidad estaba en pleno florecimiento y veía el matrimonio más como una formalidad que como un voto sagrado. Una amiga le aconsejó: si quieres tener aventuras, ten siempre un certificado de matrimonio a mano, por si surge un embarazo. Mae tomó el consejo en serio. Casi de inmediato, después de la boda, se entregó a pasiones que no tenían nada que ver con su marido. Brooklyn estaba lleno de boxeadores, y Mae no se negó a nada. Su esposo pronto comprendió que no podía encadenar su temperamento. El matrimonio se deshizo, y según los rumores, él suspiró aliviado. ¿Podía una mujer como ella ser fiel? La respuesta tal vez te sorprenda. Poco después, apareció en su vida James Timoney, un abogado adinerado y mundano de 38 años que cayó rendido a sus pies. La colmó de regalos, dinero y atención. A diferencia de su primer esposo, Timoney era astuto y visionario. Su romance pronto se transformó en una sociedad de negocios. Ese arreglo le dio a Mae estabilidad emocional e independencia financiera durante años. Su vínculo fue apasionado, pero también estratégicamente sólido. En 1921, Mae inició un ardiente romance con el campeón mundial de boxeo, Jack Dempsey. Él tenía 26 años, ella 28. La pasión fue tan intensa que, según cuentan, Timoney tuvo que sacarla literalmente de la ciudad para enfriarla. Un triángulo amoroso con el campeón del mundo. ¿Qué había hecho Mae para que fuera necesaria una fuga forzada? Para 1926, Mae West estaba lista para su siguiente acto: Broadway. Los hermanos Schubert la probaron en uno de sus espectáculos, pero pronto quedó claro que no encajaba en el molde de la típica heroína. Los papeles de mujeres modestas y virtuosas la aburrían y chocaban con su esencia. Mae se negó a rendirse a los límites hipócritas. Cuando no encontró una obra que le quedara, decidió escribir una. Su primera obra contaba la historia de amor maldito entre un marinero y una joven. Escogió el título más provocador posible: Sex. En los años 20, esa palabra casi no se podía imprimir. Solo significaba anatomía. Cualquier otro uso era impropio. Hasta los periódicos la esquivaban. En las críticas, los periodistas se referían tímidamente a la producción como esa obra de Mae West. El estreno en Nueva York recibió una acogida fría. La sociedad respetable temía ser vista en un espectáculo tan descarado. Así que Mae tomó una decisión audaz. Envió a la compañía a New London, un puerto lleno de jóvenes marineros. Fue un movimiento brillante.
Los marineros la adoraron. El boca a boca explotó. Y cuando la obra regresó a Nueva York, las entradas volaron. Sex se convirtió en una sensación. A pesar de las protestas de los moralistas y de las amenazas de clausura, la obra se mantuvo 11 meses en cartelera, con teatros llenos. Fue un éxito comercial, pero la verdadera fama llegó con el escándalo de la semana 41. La policía irrumpió en el teatro y arrestó a toda la compañía por corromper la moral pública. ¿Qué ocurrió entre bastidores? ¿Y cómo transformó Mae West un arresto en un triunfo? El juicio se convirtió en puro teatro. Mae, fiel a su estilo, se mantuvo serena y burlona. Prácticamente montó un espectáculo en la sala, ridiculizando a los testigos de la acusación. El público se reía tanto que el juez llegó a desalojar la sala. Al final, Mae, James Timoney y el director fueron declarados culpables de corromper a la juventud y condenados a 10 días de cárcel. Incluso en la prisión de mujeres, Mae conservó su máscara intacta. Cuando le entregaron el uniforme carcelario, bromeó diciendo que no le favorecía la figura. Transformó la reclusión en otro capítulo de su personaje público. El escándalo solo aumentó la demanda. Las ventas de boletos se duplicaron tras el juicio. ¿Cumplir condena como si fuera una estadía en un resort? Solo Mae West podía hacerlo. Una vez libre, Mae no tenía la menor intención de detenerse. Muy pronto estrenó una nueva obra, Diamond Lil. La acción se situaba en el Nueva York de la década de 1890, en el infame Bowery, repleto de proxenetas, prostitutas, filósofos callejeros y borrachos. Aquella mezcla de depravación y diversión escandalizó y fascinó al público por igual. El espectáculo fue un éxito rotundo y se mantuvo en cartelera hasta enero de 1929. Su heroína era deliberadamente desmesurada, voluptuosa, con una peluca dorada y un maquillaje encendido, una auténtica pesadilla para la sociedad decente, la encarnación de una mujer sexualmente libre. Un testigo recordaba haber sentido repulsión y al mismo tiempo una atracción irresistible. Ese era el poder de su imagen escénica. En enero de 1929, Diamond Lil llegó a Chicago. Allí, según la leyenda, Mae vivió uno de los romances más salvajes y comentados de su vida. Cuando Timoney tuvo que salir de la ciudad, ella se preocupó por sus joyas. Chicago era famosa tanto por sus teatros como por sus gánsteres. Así que contrató un guardaespaldas, un joven actor de la compañía que ya la atraía. Su vigilancia nocturna se transformó rápidamente en una noche de pasión. ¿Y qué podía suceder en una sola noche si la propia Mae West la consideraba uno de los hitos de su vida? Prepárate para escuchar su relato más íntimo. La propia Mae lo describió años después. Todo comenzó alrededor de la 1 de la madrugada. Para las 3, ya se habían agotado las 12 precauciones que llevaban consigo, pero la pareja no se detuvo. A las 7 de la mañana llevaban contadas 22 rondas. Tras un breve descanso y un desayuno tardío, continuaron, sumando 4 episodios más. Impresionada por tal resistencia, Mae recordó aquella noche como una de las más brillantes de su vida. Una prueba, decía ella, del deseo y del poder del pensamiento positivo. Los primeros años de la década de 1930 trajeron un gran cambio. Mae West puso la mira en Hollywood. Tenía ya más de 40 años, una edad en que la mayoría de las actrices de su época eran consideradas demasiado mayores para ser protagonistas. Mae fue la excepción. Su confianza, su carisma y su fuego interior
la hacían única en toda la industria cinematográfica. Su debut en la pantalla fue breve pero explosivo. En Night After Night tuvo un papel muy pequeño, pero todas las críticas solo hablaban de ella. En una escena entra a un club nocturno cubierta de diamantes, y ese instante se volvió legendario de inmediato. Con esa sola aparición, el nombre de Mae West quedó grabado en Hollywood. Sus siguientes películas no hicieron más que multiplicar su éxito. No solo actuaba, escribía sus propios guiones, algo casi impensable para una mujer en ese entonces. En I'm No Angel mostró su valentía, cuando un entrenador se negó a soltar a los leones para una escena crucial. Mae entró al corral por su cuenta. Más tarde aseguraba que las fieras la miraron con curiosidad, incluso con afecto, como si percibieran su energía. Radiante, audaz, indomable. Juraba que no sintió ni un gramo de miedo. Y ella, una mujer de más de 40 años, escribiendo su propio material, fue quien ayudó a salvar a un gran estudio de la ruina. Las películas de Mae prácticamente salvaron a Paramount de la bancarrota. En apenas 2 años, generaron más de $1 millón en ganancias, una cifra astronómica para la época. Se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood y, según algunas fuentes, en la segunda persona con mayores ingresos en todo Estados Unidos, solo detrás del magnate de la prensa William Randolph Hearst. Pero la fama atraía fuego. Cada vez se escuchaban más voces que exigían limpiar Hollywood y acabar con las películas inmorales. El propio Hearst fue uno de los primeros en presionar al Congreso para poner freno a la indecencia de Mae West. Incluso el hombre más poderoso de la prensa temía su influencia. ¿Por qué? Apenas 3 años después de su debut en el cine, su carrera enfrentaba un riesgo real. Una ola de presión recorrió el país. Las cruzadas morales pedían una censura más estricta, especialmente desde la oficina Hayes, la entidad que vigilaba la decencia en Hollywood. Y uno de los primeros blancos fue Mae. La Legión Católica de la Decencia condenaba sus películas, y pronto los exhibidores empezaron a advertir que ciertos nombres eran veneno para la taquilla. El de Mae West se convirtió en un pararrayos. Cada línea que ella dejaba escapar en pantalla, juguetona, ambigua o cortante, encendía la ira de la prensa puritana. Si bromeaba sobre el amor a primera vista o susurraba a un hombre, ¿es eso una pistola en tu bolsillo?, estallaba un escándalo nacional. El clamor crecía. ¡Saquen a esta bruja de una vez! Algunos periódicos incluso publicaron confesiones de esposas que aseguraban que las películas de Mae West las habían llevado a engañar a sus maridos. ¿Podía una sola ocurrencia desatar un escándalo nacional? Con Mae West, absolutamente. Y, sin embargo, con o sin tijeras, el público la adoraba. Sus admiradores le enviaban cartas, le hacían preguntas atrevidas, compartían sus secretos más íntimos. Nadie en Estados Unidos tenía tanta autoridad en asuntos de sexo como Mae West. Imagina, millones de mujeres confiándole lo más profundo de su intimidad. Pero el endurecimiento de la censura le pasó factura. Los editores cortaban hasta la más leve insinuación. Las frases con doble sentido desaparecían. Sin ellas, sus películas perdían la chispa característica de Mae, la filosofía de placer y libertad que su público anhelaba. Cada estreno era recibido con protestas. Afuera de los cines, grupos católicos hacían piquetes, gritaban frente a los carteles y hasta exigían que se cambiaran títulos.
como el de It Ain't No Sin, no es un pecado. Desencantada con Hollywood, May comenzó a retirarse poco a poco. Estaba cansada de jugar con las reglas de otros y de obedecer decretos ajenos. Regresó al único lugar donde podía hacer lo que quisiera, el escenario. ¿La censura la quebró? ¿O encontró una salida ingeniosa para seguir adelante? En el teatro, Mae pudo dar vida a una idea que había acariciado durante mucho tiempo. Catherine Was Great, una obra sobre la emperatriz rusa Catalina II. Naturalmente, Mae interpretaba el papel principal. Admiraba a Catalina como una mujer fuerte, poderosa y sensual, que no se dejaba encadenar por los límites de su época. En ella veía un reflejo de sí misma, una mujer que unía cuerpo y poder. El estreno fue un éxito, y luego vino una gira por varias ciudades estadounidenses. Para Mae, aquel papel fue simbólico. En su mente, Catalina representaba casi una profecía de su propia naturaleza, una mujer con un cuerpo y una autoridad que podían convivir en un mismo escenario. Incluso al envejecer, Mae West vivió exactamente como quiso. Se rodeó de hombres jóvenes y atléticos y montaba espectáculos con títulos deliciosamente provocadores. Uno de ellos, I like what I do at night so much I do it in the daytime. Me gusta tanto lo que hago de noche que lo repito de día. Era puro Mae. En esa compañía masculina se sentía intensamente viva. Un actor recordaba después que Mae necesitaba amor físico todos los días. De lo contrario, simplemente se sentía mal. ¿Y cuántos amantes tuvo Mae West después de los 60 años? La historia nunca guardó un registro exacto de cuántos hombres hicieron falta para satisfacerla. Pero había algo claro: su apetito por la vida jamás se apagó. A finales de los años 50, Mae perdió a James Timoney, su compañero más leal y su apoyo durante más de 45 años. Pero la soledad no duró demasiado. En su vida apareció Paul Novak, un fisicoculturista y Mr. Baltimore, más de 20 años menor que ella. Se convirtió no solo en su amante, sino también en su amigo devoto. Permaneció a su lado hasta el último día de su vida. Cuando estalló la revolución sexual en los años 60, el interés por Mae resurgió con fuerza. Las nuevas generaciones no veían en ella a una estrella retirada, sino a un símbolo de cambio. Su imagen incluso apareció en la legendaria portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Sus viejas películas regresaron a los festivales, sus discos volvieron a las listas, y en 1970 reapareció en la pantalla en Myra Breckinridge, interpretándose a sí misma como en sus años de gloria. Para muchos, esta mujer ya era un emblema de la revolución. Con el tiempo, Mae West se transformó en parte del folclore estadounidense, casi un mito. Hablaba del sexo como algo natural, alegre y hermoso. Nunca pretendió haberlo inventado. Con orgullo decía que le devolvió su rostro, divertido, descarado y libre de culpa. Su filosofía, repetida en libros y entrevistas, era sencilla: fumar menos, beber menos y amar más. Con una sonrisa, se llamaba a sí misma una pecadora persistente y llevaba esa etiqueta con orgullo. Por supuesto, no faltaron críticos ni detractores, pero en algo tenía absoluta razón. Cuando las mujeres eligen el camino torcido, los hombres inevitablemente las siguen.